Jean-Marie Henkel, estudio sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, una contribución a la comprensión y al respeto del derecho de los conflictos armados. Como veníamos observando hasta este momento, nos es necesario generar las aclarativas imprescindibles en relación con los resúmenes del resultado de este estudio, porque hay asimismo otras cuestiones que no están tratadas debidamente en los protocolos adicionales, los protocolos de derecho humanitario. Por ejemplo, los protocolos adicionales no contienen disposiciones específicas sobre la protección del personal y los bienes empleados en las misiones de mantenimiento de paz. Sin embargo, en la práctica, ese personal y esos bienes han recibido la misma protección contra los ataques que las personas civiles y los bienes de carácter civil. En consecuencia, se ha incluido en la práctica de los Estados y en el Estatuto de la Corte Penal Internacional una norma que prohíbe los ataques contra el personal y los bienes de las misiones de mantenimiento de paz, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a recibir la protección que el derecho internacional humanitario confiere a las personas civiles y los bienes de carácter civil. Esa norma forma ahora parte del derecho internacional consuetudinario aplicable en cualquier tipo de conflicto armado. Numerosas cuestiones relacionadas con la conducción de las hostilidades están reguladas por la Haya. Si desde hace mucho tiempo se considera este reglamento como consuetudinario en los conflictos armados internacionales, ahora también se aceptan algunas de sus normas como consuetudinarias en los conflictos armados no internacionales, como por ejemplo las antiguas normas de derecho internacional consuetudinario que prohíben la destrucción o la apropiación de los bienes del enemigo, a menos que lo exija la necesidad militar, así como también prohíben el pillaje. Se aplican también estas normas a los conflictos armados no internacionales. Se entiende por pillaje, obviamente, la apropiación forzosa y legítima de bienes privados del enemigo para uso personal o privado. Ninguna de estas dos prohibiciones afecta a la práctica consuetudinaria de adueñarse como botín de guerra del material militar perteneciente al adversario. Según el derecho internacional consuetudinario, los jefes militares pueden entrar en tratos no hostiles valiéndose de cualquier medio de comunicación, pero ese contacto debe basarse en la buena fe. La práctica indica que la comunicación puede realizarse por intermediarios conocidos como parlamentarios, pero también por otros medios como el teléfono o la radio. Un parlamentario es una persona perteneciente a una parte en conflicto y que goza por ello de inviolabilidad. El parlamentario está autorizado a entablar conversaciones a fin de poder llegar a un acuerdo de paz o a una morigeración de las acciones bélicas, buscando el menor daño posible, prioritariamente a la población civil. Además, otra práctica reconocida es que las partes recurran a una tercera parte para que facilite la comunicación. Por ejemplo, una potencia protectora o una organización humanitaria imparcial, una organización no gubernamental, neutral, que actúe como sustituto, en particular
el SICR, pero también una organización internacional o una fuerza y movimiento de paz. La práctica recopilada muestra que varias instituciones y organizaciones han actuado como intermediarios de negociaciones en conflictos armados internacionales y conflictos armados no internacionales, y que esa mediación es generalmente aceptada. Las normas que rigen el papel de los parlamentarios se remontan al reglamento de La Haya y están consideradas desde hace mucho tiempo como consuetudinarias en los conflictos armados internacionales, habida cuenta de la práctica de los últimos 50 años aproximadamente, se han convertido en consuetudinarias también en los conflictos armados no internacionales. La práctica pone de manifiesto dos corrientes en el derecho que protege los bienes culturales. Una primera corriente se remonta al reglamento de La Haya y exige que en las operaciones militares se ponga especial cuidado en evitar dañar los edificios dedicados al culto religioso, las artes, las ciencias, la educación o la beneficencia, así como los monumentos históricos, siempre que no sean objetivos netamente imprescindibles militares. También prohíbe destruir, tomar o dañar intencionalmente esos edificios y monumentos. Esas normas, que se consideran consuetudinarias en conflictos armados internacionales desde hace bastante tiempo, también se aceptan ahora, obviamente, como tales en los conflictos armados no internacionales. Una segunda corriente se basa en las disposiciones específicas de la Convención de La Haya del año 1954 para la protección de los bienes culturales, que protege el patrimonio cultural, que presenta una gran importancia para todos los pueblos del mundo, e introduce el empleo de un signo distintivo específico para identificar esos bienes. El derecho consuetudinario exige hoy que no se ataquen ni se utilicen esos bienes para fines que puedan exponerlos a la destrucción o al deterioro, a no ser que lo exija irremediablemente e imperativamente justamente la necesidad militar. Prohíbe asimismo toda forma de robo, pillaje o apropiación indebida de esos bienes, así como cualquier acto de vandalismo en su contra. Estas prohibiciones, que corresponden a disposiciones establecidas en las convenciones de La Haya, demuestran la influencia que la Convención ha tenido en la práctica de los estados relativa a la protección de bienes culturales importantes, culturales, religiosos, sanitarios, educativos, académicos, de supervivencia, como centros de refugiados.